Se dice que un rey que quería llenar su galería principal con obras de arte que lo animaran, lo inspiraran y sobre todo le dieran paz, convocó en su reino a un concurso para artistas que pintaran cuadros, escenas sobre la paz. Bueno, se difundió con mucho entusiasmo la invitación, el premio, todo bueno. Muchos artistas y otros que decidieron ser artistas a partir de ese momento se engancharon y pintaron. Se hizo la exhibición de todas las obras y había jueces expertos para determinar la obra ganadora. Y había entre todas esas pinturas una que impactaba tanto porque era bellísima, era un cuadro con la escena de un lago en un bosque y ese lago estaba en tan perfecta paz que era literalmente un espejo que reflejaba todo lo que estaba en su orilla y en el cielo se veían los árboles, las montañas. Muy, muy realista la pintura, así que parecía casi una foto y vos lo mirabas y decías, ¡ah, qué paz! Bueno, todos esperaban que esa fuera la pintura ganadora. Cuando se dio el veredicto, ¿cuál fue la sorpresa grande de todos? Que esa pintura no había ganado, sino que era otra también muy linda, pero que vos la mirabas y no necesariamente te transmitía la sensación de paz, por lo menos a primera vista. Era un cuadro bastante oscuro, que representaba también de forma muy, muy realista una tormenta fuerte, estaba lloviendo fuerte, y en medio de la tormenta un árbol con su tronco grueso y así sus ramas saliendo, pero la tormenta era tan fuerte que a pesar de que el tronco obviamente estaba allí inconmovible, por lo fuerte, lo grande, sus raíces, todo, pero las ramas muy dobladas por el viento, la tormenta, la lluvia furiosa. Y había un detalle muy especial. Allí, como en el corazón del tronco donde nacían las ramas más gruesas, si uno miraba entonces con atención, se observaba un nidito. Y en ese nidito una avecita. Y este pajarito, cuando lo mirabas con atención, estaba cantando. Y allí estaba el mensaje. ¿Cómo podía ese pajarito cantar en medio de una tormenta tan grande, tan fuerte, tan importante? Porque se sentía seguro, a pesar de la tormenta, en ese árbol tan fuerte allí refugiado. Y los jueces decidieron que ese era el mensaje más acertado acerca de qué sería la paz. No necesariamente que en nuestra vida esté todo idealmente tranquilo, ¿no es cierto? Un lago con una tranquilidad tan perfecta que refleja ese paisaje. ¿Cuántos días de esos podemos llegar a tener en la vida? Capaz que usemos las dos manos un poquito más, pero bueno, sean los que fueren, la vida no necesariamente pasa por allí, ¿no es cierto? Y Jesús lo dijo. Miren, hay, mis queridos hermanos, antes de que vayamos al texto principal de estudio en esta mañana, hay un texto que para mí, y lo comparto mucho de corazón porque a mí me ha impactado primero, pero además veo que es de mucha ayuda. Para mí consiste en uno de los textos bíblicos con más poder terapéutico. La palabra de Dios es un manual para la vida, pero necesitamos leerla también con esa búsqueda, con ese anhelo de Señor, ¿qué me querés enseñar en tu palabra para tener paz? No solamente para cumplir con lo que me pedís que haga, sino por qué me lo pedís, para qué me lo pedís, cuál es tu plan,
cómo funciona, Señor, según tu sabiduría, la máxima sabiduría que pueda existir, es nuestro Creador, el diseñador, la ciencia un poco entre dientes, renegando, pero reconoce, hay diseño inteligente. Cuando observan con detenimiento el privilegio que tienen los científicos, se dan cuenta, acá alguien hizo esto. Bueno, Señor, ¿cuál es tu diseño, tu idea para tener paz, para tener felicidad, para tener salud mental? Salud psicológica, una salud integral. Juan 16:33. Vamos muy rapidito porque allí no nos vamos a quedar, sino que vamos a ir a Segunda de Crónicas, donde está nuestro estudio principal de esta mañana, pero para ir avanzando en esa dirección, recordemos qué dice Juan 16:33. Es un texto que, voy a insistir, mis hermanos, permítanme, con un poder terapéutico, porque es para que nos sentemos con Jesús como nuestro terapeuta, lo que no elimina que a veces necesitemos personas capacitadas, terapeutas, profesionales, humanos, que el Señor usa para que revisemos cosas que necesitamos revisar y clarificar en nuestra conducta, nuestros pensamientos, etcétera, pero siempre con este marco, sentarnos con nuestro terapeuta divino. Imagínate, lo tenés mano a mano al Señor en oración y te dice 3 cosas en este texto. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Estas cosas les he escrito, ¿para qué? Para que en Él tengamos, amén. O sea, el Señor nos recuerda, voy a poner mi nombre, pon el tuyo, querido Rodrigo, querido hijito, no estés buscando la paz por un montón de lugares, porque te he dejado estas cosas, te he dicho estas cosas, están escritas estas cosas, para que encuentres ese bienestar, esa paz. Segundo, en otra sesión, suponete la segunda sesión con nuestro terapeuta Jesús, permítanme usar esa expresión, nos tiene que decir que en esta vida la paz no funciona como el cuadro que todos pensaban que iba a ser el ganador, el lago perfecto. Jesús nos dice, en el mundo, o sea, en la vida, en esta vida, en tu vida, en la mía, en tu vida como estudiante en este momento, en tu vida como mamá, como papá, en tu vida como hijo. Dios, el Señor lo dijo claramente, en el mundo, en la vida tendremos que. Miren, no tenemos ahora el tiempo para hablar de esto, pero trato de sintetizarlo y ojalá que me pueda hacer mínimamente claro. Quizá uno de los motivos más común y más profundo a la vez que mucha gente va al terapeuta, al psicólogo o busca consejería, es que se sienten defraudados por la vida, enojados y peleados con la vida. Y si tenemos fe, si somos personas de fe, ese enojo, esa pelea se extiende obviamente al dador de la vida, a Dios. O por ahí no somos conscientes que tenemos ese enojo tan profundo y lo proyectamos hacia las personas que más nos... ¿Cuál sería la palabra? Iba a usar la palabra soportan, pero no quiero que nadie mire al que tiene al lado. ¿Sí? Que le diga, mira, eso es para vos, yo te soporto. Vieron que siempre nosotros somos los que soportamos a los demás. No nos damos cuenta cuántos nos soportan a nosotros, pero a veces no somos conscientes de este enojo que tenemos por alguna razón que quizás no hemos revisado más profundamente, ese enojo con la vida o con Dios, y lo proyectamos hacia las personas que más nos aman, que más nos aguantan y las tratamos mal, etcétera, etcétera. Y esto lleva mucho a terapia. Y las terapias de formación cognitiva que trabajan con los pensamientos, ayudando a clarificar cuando estamos pensando por ahí de forma distorsionada y no nos damos cuenta, y eso nos genera mucha tristeza, bronca, enojo, malestar. A esto le han puesto nombre a los terapeutas cognitivos y lo han llamado falacia de justicia. La falacia de justicia es el pensamiento distorsionado, erróneo, que todos podemos tener en mayor o menor grado, de que la vida tendría que ser justa conmigo,
de tal o cual manera la vida me tendría que responder con bien porque yo hago el bien, o porque intento hacerlo, o porque soy una buena persona, pero la vida me paga mal. Dios me paga mal, o los demás me pagan mal. Y esto nos hace ir por allí en la vida con mucho enojo, con mucha impotencia, con un sentido muy fuerte de que la vida es injusta conmigo, ha sido injusta conmigo, Dios ha sido injusto conmigo, los demás han sido injustos conmigo. Pero el Señor, bueno, y ahí el terapeuta por muchas sesiones nos tiene que ayudar a darnos cuenta que la vida es como es, y que tenemos que aprender a vivir lo más equilibradamente posible dentro de la vida que es como es. Y que la vida ideal acá no existe, y que la vida ideal no la tiene el del otro lado del cerco, que su pasto se ve más verde, y que nosotros encima, que la vida ha sido injusta conmigo, mirá aquel que bien que le va, su pastito está verdecito. Mentira, son todas distorsiones en nuestra cabecita. Que está bien que un terapeuta nos lo ayude a ver. Insisto, una cosa no le quita lugar a la otra, pero cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor nos lo dice tan claramente. Jesús nos dice, en el mundo, en la vida, tendremos aflicciones. La vida no es fácil, el Señor nunca lo prometió. En el mundo tendréis aflicción. Y el tercer elemento de Juan 16:33, después de algunas sesiones con nuestro terapeuta Jesús ayudándonos a revisar esto, Él nos dice, y qué maravilloso que es esto, y acá sí vamos a Segunda de Crónicas, Él nos dice, ¿pero qué? Mis hermanos, la palabra de Dios de tapa a tapa nos habla de tener fe en el Señor, confiar en nuestro Creador. Hoy la psicología ya hace un tiempo, pero lo sigue reafirmando, especialmente a través de las neurociencias, como la confianza sana, el vínculo, poder confiar en el otro desde que somos bebés, y si tenemos un saludable apego con nuestra mamá, con nuestro papá, un entorno seguro, eso nos hace crecer con salud psicológica y espiritual. Pero si eso no ha podido ser tan así, en este mundo en el cual tenemos aflicción, crecemos con una falta de confianza, podemos ser conscientes o no de eso y nos va afectando y necesitamos aprender de alguna manera a confiar, o si hemos sufrido traumas que han afectado nuestra confianza en la vida, en Dios, en el otro, golpes inesperados que no hemos podido procesar, necesitamos volver a trabajar la confianza, el apego. El Señor dice, Juan 16:33, confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Amén. O sea, el Señor nos da esa seguridad. Vamos a 2 de Crónicas 19. Pero ¿cómo hacemos para entregarle el control al Señor mientras la tormenta está tan fuerte que todo se cae? ¿Cómo ser ese pajarito que está allí en medio de la tormenta alabando al Creador? ¿Cómo se hace? Porque en las palabras es muy lindo, ¿no? 2 de Crónicas 19, miremos 2 versículos de este capítulo y luego pasamos al 20. El rey Josafat, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito justamente del rey Josafat. Se nos dice en 2 de Crónicas 19, versículo 4, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía, o sea, al pueblo, a todo el pueblo, incluyendo, ahí ya estaban divididos los reinos, ¿no? Pero incluyendo, la influencia de Josafat llegó hasta el reino del norte, ¿no? Hasta Israel. Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Vieron que una de las clasificaciones de los reyes en el Antiguo Testamento, por ahí cuando estudias un poquito libros históricos, ¿no?, de la Biblia, Antiguo Testamento, una de las clasificaciones que se hace de los reyes del Antiguo Testamento, por ahí habrán visto quizás esa tablita, es reyes buenos y reyes malos, ¿sí? Lamentablemente la lista de reyes malos son más que los buenos. Entre los buenos, que son menos, está Josafat. Se mandó también algunas, ¿sí?
me permiten usar un término bien técnico, teológico, psicológico, sus macanas. ¿Está bien? ¿Tenemos ese término? Se mandó sus buenas macanas. Sin embargo, está considerado entre los reyes buenos porque, como dice acá, hizo todo lo que podía para llevar, a pesar de, insisto, sus propios errores, el pueblo de vuelta a Dios. Y miremos el versículo 11, por ejemplo. Dice, y he aquí el sacerdote Amarías, o sea, Josafat lo puso allí como sacerdote, será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá. Bueno, allí está Josafat tratando de ordenar el reino, y noten al final lo que dice Josafat, esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará ¿con quién? ¿Con quién? Con el bueno. Bueno, claro, es así, el Señor lo promete, que Él bendice a sus hijos y Él nos llama a ser fieles y Jehová estará con el bueno. Capítulo 20, a continuación, sigue la historia de Josafat, ¿no es cierto? Dice, pasadas estas cosas, o sea, lo que acabamos de leer muy sintéticamente, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron ¿contra quién? Señor, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo a pesar de mis errores. Estoy ordenando el reino, vamos a ponerle, estoy ordenando mi casa, estoy ordenando mi vida. Josafat estaba ordenando todo eso y la gran responsabilidad que tenía, estaba ordenando el reino. Y vienen de las tribus vecinas, del otro lado del Jordán, del oriente, de las tribus más feroces y más guerreras que existían en ese momento. Eran nómades que se movían de un lado al otro y cuando atacaban, arrasaban con todo, mataban, saqueaban, se quedaban en ese lugar, echaban a los pueblos de su lugar, ¿no es cierto?, de su asentamiento. Y ahora, pasadas estas cosas, Josafat tratando de hacer las cosas bien, se le arma esta situación, esta escena. De hecho, leamos el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Ya estaban acampando, ya estaban tomando posiciones de guerra, de ataque, y le avisan a Josafat. Entonces acá está la cuestión que recién planteábamos, mis hermanos. Señor, yo estoy tratando de, me mando mis macanas como Josafat, sí, porque esto de clasificación de reyes buenos y malos es simplemente un recurso así para clasificar en la historia, pero ¿quién es bueno? Nadie es bueno, en palabras mismas del Señor, ¿no? En la misma palabra de Dios, nadie es justo realmente, ni aun uno de manera perfecta. Así que, Señor, sinceramente estoy tratando de hacer lo mejor posible, como Josafat, pero también como Josafat de pronto me rodean los problemas. ¿Ya te has encontrado en una situación así? Quizás la pregunta debiera ser, ¿estoy en una situación así? Bueno, acá lo que mencionábamos recién, allí nuestra naturaleza humana se duele, se enoja, se indigna, se llena de impotencia y aparece la falacia de justicia que les decía recién, que a muchas personas las lleva a buscar ayuda, consulta, en el mejor de los casos. Otros quedan amargados, quizá enojados, peleándose con la vida, con los demás, por mucho tiempo, el resto de sus vidas. ¿Qué hizo Josafat? Vamos solamente a la primera línea del versículo 3, antes de leerlo completo. ¿Qué fue lo primero que le pasó a Josafat? ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat? Si lo ven, me dicen, por favor. Tuvo miedo. O sea, flojito Josafat, ¿no? Yo que lo tenía, ya que estaba entre los reyes buenos, que hizo muchas reformas, ¡guau! ¡Qué líder! Se me cayó Josafat.
Josafat, sos rey, el Señor te eligió, por lo tanto, tenés un montón de bendiciones, sos un referente. La Biblia me cuenta acá entre nosotros, ¿sí? Hace 3000 años que está escrito, pero para que quede entre nosotros nomás, que Josafat tuvo miedo. ¿Qué pasó? ¿Lo tachamos a Josafat de referente espiritual? ¿Se nos cayó Josafat? Ya no es un ejemplo positivo porque tuvo miedo. ¿Qué les parece? ¿Algún abogado voluntario para Josafat? ¿Nadie lo quiere defender? ¿Qué les parece que Josafat haya tenido miedo? Mal. Humano. Yo quería que le eches más leña al fuego. Sí, mal, re mal. Humano, mis hermanos, el problema no es el miedo. No nos sintamos culpables o personas de poca fe o hasta hipócritas, o que mi religión es todo un engaño porque no logro tener paz, tengo miedo, porque puede pasar esto, porque puede pasar lo otro, porque no sé si Dios es tan confiable, porque yo trato de hacer su voluntad y los problemas me rodean. Entonces, tengo miedo, y cuando ese miedo se pone más fuerte, por ahí no nos damos cuenta que venimos con miedo, pero se profundiza y se transforma en angustia. Estoy angustiado, angustiada, y me falta la fe. Sí, a todos nos falta fe. Si el Señor dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza. Así que volvamos a nuestro terapeuta mano a mano, que nos dicen, mira, la vida es así, funciona así que aprenderemos a transitar este camino, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero no sos un mal cristiano por sentirte angustiado o por sentirte con miedo o impotente o con ansiedad. De hecho, la emoción de base en los estados de ansiedad es el miedo. Del miedo nacen un montón de cosas, sobre todo de la ansiedad. Así que cuando estamos con ansiedad, así vieron que la cabecita no nos para, que estamos siempre preocupados, que no nos podemos relajar, que no podemos disfrutar de las cosas, que no podemos dormir, de pronto hay algún miedo allí rumiando, dando vueltas. Pero no es problema tener miedo, mis hermanos. Vivimos en este mundo que cada vez hay más alarmas que nos suenan por todos lados. El tema es, ¿qué hacemos con ese miedo? O cómo, título de nuestro tema, le entregamos el control a Dios. Y vemos ahora en lo que nos queda de nuestro estudio de esta mañana 5 pasos puntuales, lo más prácticos posibles y breves, para entregarle el control a Dios cuando pasamos por situaciones así. Número 1. Si terminamos de leer el versículo 3, ¿no es cierto? Allí el versículo 3 y agregamos el 4 para el paso número 1 de cómo entregarle el control a Dios. Entonces él tuvo temor, decíamos, y Josafat, ¿qué hizo? Bien, es interesante. No es la primera acepción de la humildad como virtud o como fortaleza psicológica, sino que se humilló delante de Dios, pero hoy la psicología reconoce que la humildad es una fortaleza psicológica. Quien tiene la humildad de reconocer, hasta acá puedo. Capaz que me estoy tratando de cargar el mundo a los hombros y esto me está matando y me está llenando de miedo porque no voy a poder tener el mundo, sea mi familia, sea la vida de los demás, lo que sea sobre mis hombros, y por eso estoy con esta angustia. La humildad, hasta acá puedo. Bueno, Josafat se humilló delante del Señor y notemos qué hizo, ¿sí? Se humilló su rostro delante del Señor, ¿para qué? Para consultar a Jehová. Ahí está el paso número 1. Y el versículo 4 lo reafirma. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El paso número 1 es: no te pelees con tu miedo, no te sientas mal por tener miedo, no te desesperes por estar ansioso, ansiosa o angustiado.
Pero sí deja de consultar a tu miedo y en lugar de consultar a tu miedo, o sea, de seguir ahí dialogando con tu miedo, rumiando tu miedo, consultale al Señor acerca de ese miedo. Habla de ese miedo con el Señor. Y lo dice así, me encanta este pensamiento. Yo voy a leer en lo que nos queda del tiempo algunas porcioncitas de Elena de White de un capitulito, porque es cortito y les recomiendo que no se lo pierdan. Anoten por ahí, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 50. Son 4 hojitas sin desperdicio acerca de cómo enfrentar el temor y la ansiedad. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 50. Voy a leer algunas ideas de ese capítulo. Por ejemplo, allí Elena de White en un momento escribe: si consultamos a nuestras dudas y temores, estamos diciendo, paso número 1, está bien, tengo miedo, estoy angustiado, etcétera, pero en lugar de quedarme ahí dialogando, ¿qué sería dialogar? Espero, porque por ahí tengo que avanzar un poquito más rápido, espero que se entienda. Esto de dialogar con el miedo, con la angustia, es rumiarlo permanentemente en tu cabeza. ¿Qué voy a hacer con esto? No se soluciona, no le veo una salida, no puede ser. Ahí seguís consultando a tu miedo. La falacia de justicia, peleado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? No. En lugar de consultar a tu miedo, dice Elena de White, si consultamos a nuestras dudas y temores, interesante esto, o procuramos desentrañar todo antes de tener fe. ¿Qué tema? Los que somos demasiado racionales, los que tenemos la tendencia a ser demasiado racionales. Queremos entender todo antes de tener fe. Dice ella, si vamos por ahí, noten lo que acá la sabiduría revelada nos dice, solamente se acrecentarán y profundizarán tus perplejidades. No sigamos consultando nuestros miedos, tratando de entender todo por qué está pasando esto, solamente se acrecentarán nuestras perplejidades. Sigue diciendo esta porción, pero si vamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente lo somos, y con humilde y confiada fe, aunque sea ni como un granito de mostaza, pero con lo que tengamos y con lo que no tengamos también, Señor, dame la fe que yo no tengo, presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta. Ya sabe, Él ya sabe qué va a pasar con eso. Y después lee, si estás anotando, lee Jeremías 29:11 después. Él ya sabe. A quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas con su voluntad y su palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer su luz en nuestro corazón. Amén. Empezará a iluminar esa oscuridad que tanto nos agobia. Segundo paso, versículos 6 y 7. ¿Qué hacer para entregarle el control al Señor en medio de estas circunstancias? Versículos 6 y 7, Josafat dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ya congregados ahí en la plaza, en ese día de oración y ayuno, consultándole a Dios en lugar de consultar al temor, le dicen esto a Dios. Josafat intercede y ora de esta manera. Le dice esto a Dios. ¿Se entendió lo que Josafat le está diciendo aquí a Dios? ¿O qué está haciendo Josafat? Volvamos a leerlo. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué está haciendo aquí Josafat? Agregamos el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre acá donde estamos nosotros? ¿Qué estaba haciendo Josafat aquí? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? ¿Cómo? Reconocimiento. ¿De qué? De quién es Dios. Amén. Reconocimiento de quién es Dios.
Yo diría también recordando, reconocimiento muy bien, recordando quién es Dios. ¿Te diste cuenta lo fácil que nos olvidamos quién es Dios? Tranquilo, tranquila. Parece que es espiritualmente hablando genético, está en nuestros cromosomas. Si no, miremos a Israel. Yo no lo puedo entender, pero me callo la boca, porque si estuviera ahí hubiese hecho lo mismo. No puedo entender cómo Dios podía hacer tremendos milagros, agua de la roca, maná, etcétera, etcétera, y al otro día el pueblo estaba desesperado porque se morían. Mejor todavía, o peor todavía, los discípulos tienen el récord. Lo leí estos días y digo, no puede ser, no tenía este récord de los discípulos. Después que Jesús multiplicó los panes para 5.000, y se acuerdan que al poquito tiempo repitió el milagro con panes y peces para 4.000 del otro lado del Jordán. Volvían cruzando el Jordán al ratito y Jesús les dice, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan que ellos interpretaron cualquier cosa a los discípulos y se preguntaban entre ellos, es porque no trajimos pan? Y no tenemos pan para comer. Acababan de presenciar el milagro de multiplicación de 4.000 panes y antes de 5.000, y para mí fue el récord, le ganaron a Israel. ¿Y qué vamos a comer? Qué rápido que olvido quién es Dios. Permíteme preguntártelo porque yo me lo pregunto. ¿Qué hago acá en la iglesia a las casi 12 del mediodía? No, son las 12. Me tengo que acordar del horario, si a lo que me cuesta. A las 12 del mediodía, ¿qué hago acá? Cumpliendo una serie de ritos religiosos, si me estoy olvidando hoy, ayer, ¿quién es Dios? Me estoy perdiendo lo más importante. Me estoy perdiendo lo único que le da sentido a todo esto. Me estoy perdiendo lo mejor. Y por eso podemos sentir que nuestra religión quizás no tenga sentido. Recordemos, hagamos un ejercicio, mis queridos. Hacer hoy a la tarde, repasar las providencias del Señor en tu vida. Amén. Repasá, por favor, por tu salud mental y espiritual. Esta tarde salí a caminar. Que el pronóstico, si ustedes creen en el pronóstico, dice que no va a llover. Pero también ese es otro tema, ¿no? Yo no creo en esas cosas, me decía un hijo mío, uno de mis hijos, ¿no? Mirá el pronóstico, le decía. Yo no creo en esas cosas. Bueno, el pronóstico dice que no va a llover. Salgamos hoy a caminar, a ver la naturaleza y agradecerle a Dios por sus providencias. Paso número 3, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué hicieron entonces? Josafat sigue orando y dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Les resuenan estas palabras? ¿Quién las había dicho antes? Salomón, dedicando el templo. Y si repasáramos, que no lo vamos a hacer ahora, ese momento precioso, ahí Salomón evoca las promesas de Dios y por eso dice esto. Paso número 3, recordá las promesas de Dios que quizá hace rato no estás recordando. Quizás si hacemos un cultito, a veces esos cultitos típicos, rápidos, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer, pero nos sorprendió para hacer un cultito que cada uno repita su promesa. ¡Ah, qué lindo tener promesas de memoria! ¿De qué me sirve tener promesas de memoria, así como me sé las tablas de multiplicar? Y me salen esas promesas haciendo un cultito rápido y no me estoy conectando con las promesas de Dios. Cuando estoy angustiado, angustiada,
quería que lo hagamos acá, pero no vamos a alcanzar. Sí, tenemos que avanzar con los 2 pasos que faltan. Pero quería proponerte que con quien tenés al lado compartas una de tus promesas bíblicas preferidas y que ambos lo hagan. Queda para la tarde, en esa caminatita o en ese momento para reflexionar quién es Dios y cuántas veces te ha sostenido hasta aquí. Trata de repasar tus 2 o 3 promesas preferidas y pregúntate, ¿qué estoy haciendo con esas promesas? ¿Son para mí como las tablas de multiplicar, me las sé y punto? Porque soy adventista de hace no sé cuántos años, me tengo que saber versículos de memoria. ¿Y qué? Hay personas que no se saben ni un versículo de memoria y tienen una fe que yo les daría, no sé, todo lo que yo he intentado estudiar por esa fe, porque solo acumular información no nos da fe. Conectate, preguntale al Señor, Señor, ¿qué no estoy entendiendo de estas promesas? ¿Qué me estoy perdiendo de estas promesas que ahora las necesito tanto? Paso número 4, ¿cómo entregarle el control al Señor en estas situaciones? El paso número 4 está en el versículo 13. Leamos un momentito el versículo 13, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, ¿con quiénes? ¿Qué dice en tu versión? Con sus niños, mujeres y sus hijos. Puede llamar la atención, pero es muy significativo, o sea, no es un detalle ocioso. Todo el pueblo se mantuvo en pie ese día, clamando al Señor, orando. Voy a insistir una vez más con el paso 1, consultando a Dios en lugar de consultar a su miedo, incluyendo mujeres, niños, hijos. ¿Por qué se menciona esto? Porque hasta los más, si se quiere de alguna manera, ¿no es cierto?, en el mejor de los sentidos, los más frágiles o los que tenían menos fuerza, por una cuestión simplemente biológica, las mujeres, los niños, aún ellos perseveraron ese día buscando a Dios. Paso número 4, perseverá en buscar a Dios aunque te sientas sin fuerzas. Hay veces que podemos llegar a sentir, Señor, te vengo buscando hace cuánto y no pasa nada. El Señor te dice y me dice, aunque sientas que ya no tenés fuerza, aunque te sientas sumamente frágil o debilitado. Acá, socialmente en ese momento eran las personas consideradas más frágiles. Por eso una mujer si quedaba viuda era objeto de atención especial del pueblo y bueno, los niños, aunque nos sintamos totalmente frágiles y ya sin ninguna fuerza para mantenernos en pie, no sé, tirado en tu cama, como sea, persevera en conversar con Dios. Jesús también supo lo que era no poder más. En el Getsemaní podríamos meter un montón de diagnósticos en el medio. No quiero decir lo que no es, pero en la escena de Jesús transpirando gotas de sangre en el Getsemaní podemos ver desde un ataque de pánico a estar a punto de un colapso cardiovascular, etcétera, etcétera. Su cuerpo no podía más. Su mente no podía más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor dice, quedó registrado, mi alma está angustiada hasta qué, hasta la muerte. Siento que me muero, no puedo más. No tenía fuerzas para despegarse de la tierra. Elena de White comenta que Jesús estaba como fundido en la tierra ahí en el Getsemaní. Pero desde allí clamó una vez más, Padre, si esta copa no puede pasar de mí, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el Señor envió al mismo ángel Gabriel a fortalecer en ese momento a su hijo. Persevera en mantenerte delante del Señor. Muchas veces nos levantamos, mis hermanos, en medio de nuestras angustias, ¿y qué es lo primero que hacemos? Voy a mirar un poco, a ver esto, ¿no es cierto? ¿Qué hay?
automáticamente mi mente, tu mente a la mañana, si es lo primero que hacemos, o a la noche, si es lo último que hacemos, se conecta con otras cosas. Que son alarmas que se encienden, porque como sea, no nos vamos a meter en esto ahora, pero leemos un par de noticias o leemos un par de posts en Instagram, lo que sea, oh, mirá esto, lo otro, etcétera. No. Te quedan 2 gramos de fuerza, usá los 2 gramos de fuerza en perseverar en la presencia de Dios. Basta de tantas distracciones para conectarme con Dios, porque estamos en una tremenda contradicción. No doy más, pero después mis poquísimos, últimos, paupérrimos, lo que sea, recursos mentales, físicos, los estoy usando para conectarme con otras cosas. No, es mi contradicción. Si te ves en esto, Señor, ayúdame. En serio, Señor, yo necesito ver tu mano en esto. Ayúdame a perseverar en conectarme con vos. Y último paso, quinto, con este terminamos. El quinto paso de cómo entregarle el control al Señor en medio de las pruebas, de las luchas. Versículo 15. El versículo 15, Dios les responde allí a través de un levita, ¿sí? En ese momento Dios habla, ¿no? Y le dice al pueblo, al rey y al pueblo. Versículo 15, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Ya clarificamos que no es problema tener miedo, acá se refiere a no te quedes estancado en el miedo, estancada en el miedo, consultando tu miedo, etcétera, etcétera, lo que ya mencionamos un poco. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, ¿porque qué? Ah, qué maravilloso, hermano. Yo necesito escuchar más a menudo esto y recordarlo más frecuentemente. No sé vos, no sé usted, pero que el Señor me recuerde, Rodrigo, no es tuya la batalla. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora vamos al versículo 17. El quinto paso es entender que la batalla no es nuestra, que la guerra no la vamos a ganar nosotros. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Me llama la atención la expresión en este caso. Significa que en muchos otros casos yo no tenía que pelear y me olvidé que el Señor está al control y peleé esa batalla a mi manera y por eso las cosas salieron como salieron. La quise pelear yo a mi manera. El Señor me recuerda, Rodrigo, en este caso, por favor, entendelo, no es tuya la batalla. Sigamos leyendo. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Qué cosa? Paraos y qué. ¿Te cuesta quedarte quieto? Algunos se ríen. A algunos les cuesta mucho. A otros, quizás, nos sale tan naturalmente, me tiro acá. ¿En qué estás pensando? La hamaca paraguaya, la reposera. Qué lindo quedarme quieto. Eso es lo de menos. Algunos tienen como un don para quedarse quietos. A otros les cuesta un montón y es un problema que se queden quietos. Pero acá el Señor se refiere, estad quieto. Pues yo puedo estar en la playa impresionante con una reposera, qué quietud, y acá hay algo, y acá que no puede quedarse quieto, y ¿por qué no tengo paz? El Señor dice, estad quietos, sigue diciendo el texto, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. La batalla es del Señor. Quinto paso, entender que la batalla es del Señor. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora les pregunto, este versículo, el 17, ¿no tiene una contradicción? ¿Quedarme quieto o salir? ¿No habrá para que peleéis vosotros? Bueno, lo que leímos recién, parados, quedados quietos. Bueno, Señor, ¿me quedo quieto o salgo?
¿Cómo es? Como para motivarlos un poquito que me ayuden a resolver esto. Si no resolvemos esto, no podemos ir a comer, digo. Así que, ¿alguna respuesta, por favor? ¿Me quedo quieto? ¿Me quedo quieto o salgo? En el mismo versículo hay como una contradicción. Quedaos quietos, paraos. Pero salid mañana contra ellos. De paso, era mi versículo preferido cuando colportaba. Dios me dijo que salga mañana. Así que hoy me quedo quieto. Al otro día lo volví a leer. Ah, hoy no es, mañana salgo. No, mentira. Pero a veces los colportores tenemos esa lucha, ¿no? Ay, cómo me cuesta salir a golpear puertas. ¿Quedarme quieto o salir? ¿Qué les parece? Amén. Con paz y confianza salir. Recién les decía, quedarme quieto acá. Acá, Señor, dame tu paz, pero la vida continúa. Mañana tengo que salir a la batalla. De hecho, vemos en los versículos que quedan, que no los vamos a leer para ir cerrando, solamente uno último vamos a leer para orar con ese versículo y ya terminar, pero los versículos nos muestran que el rey Josafat organizó a todo el ejército. ¿Me dejan decirlo de esta manera? Con una estrategia tan ridícula. Los puso a cantar. ¿Te imaginas un ejército cantando? Te van a volar la cabeza y vos estás cantando. Josafat los organizó, los puso a cantar mientras marchaban hacia donde estaban acampadas las tribus guerreras. Armó un coro. Claro, si seguimos leyendo, mientras iban hacia la batalla, Josafat les insistía: alabemos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios, para que recordemos quién está al control, amén. Para que recordemos todo lo que vimos recién, quién es Dios, que Él es digno de toda adoración, digno de toda confianza. O sea, me quedo quieto acá, mis hermanos, y acá no es fácil, pero estos 5 pasos de la palabra de Dios nos pueden ayudar a ir calmando esto, ¿sí? Claro que tengo que salir a la batalla, claro que ese problema no se va a ir mágicamente. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Amén. Yo he vencido al mundo, salí a la batalla. De nada me sirve quedarme ahí congelado, paralizado. Tengo que avanzar, aunque sea un pasito más, alabando al Señor. ¿Y qué pasó? Lo más maravilloso entonces, para cerrar, les decía el último versículo que vamos a leer. ¿Qué pasó cuando llegaron al lugar de la batalla? ¿Se acuerdan? Versículo 20. Oh, esto es tremendo. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, ya habían llegado al lugar de la batalla, ¿no? Y salieron al desierto de Tecoa. Perdón, es un poquito más adelante, no es el 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, la torre del desierto era el mirador estratégico para encarar la batalla. Se subieron a la torre del desierto, miraron hacia donde estaban los enemigos y ¿qué vieron? ¿Qué vieron, mis hermanos? Todos los enemigos aniquilados. Todos los enemigos aniquilados. O sea, el problema aniquilado. Amén. El problema solucionado. Ahora, como les decía, no alcanzamos a leer los versículos intermedios, son 3, 4 versículos, léanlos después por favor y disfrútenlos, porque ahí se nos explican en esos 3 o 4 versículos que mientras el pueblo, el ejército iba, sí, con sus armas, porque tenían que llevar las armas, pero alabando a Dios, alabando al Creador, orando. Mientras ellos iban de camino hacia el lugar de la batalla, estaban pasando cosas. Estaban pasando cosas que ellos no podían ver, pero Dios estaba actuando. Amén. No podemos ver ahora,
cómo Dios está actuando. Pero podemos tener la paz, estar quietos aquí y aquí, que Dios está actuando. En eso que no le ves salida, que te angustia, que te da miedo, que te desespera porque ¿cómo se va a resolver esto en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, etcétera, etcétera? Dios está actuando. Amén. ¿Lo podemos decir juntos? Solo 3 palabritas, pero poderosas y maravillosas porque son la palabra de Dios. Lo decimos, Dios está actuando. Una vez más, por favor. Dios está actuando. Y solamente contarte para que te puedas ir con esta escena en tu mente. Los indios cherokees en Norteamérica tienen, no sé si lo tienen todavía, en su historia tenían un ritual para que el niño pase a la adultez. Para que un niño sea considerado adulto, fuera considerado adulto entre los indios cherokees, ese niño tenía que pasar, cuando ya llegaba a la edad de este rito, una noche completa solito en el bosque con los ojos vendados. Si lograba pasar esa noche completa solito en el bosque, sin sacarse la venda, sin salir corriendo, sin volver a su casa, se lo consideraba adulto en la aldea. Es un ritual, o era, no sé, muy, muy especial. El papá solo, nadie más podía estar, lo llevaba al niño, a su hijo, con los ojos, lo llevaba así, lo acompañaba al bosque. Cuando estaba atardeciendo, le vendaba los ojos y ahí lo dejaba. El niño ni el papá nunca podrían contar qué pasó esa noche, pero tenía que aguantar esa noche. Entonces el chico se quedaba con los ojos vendados toda la noche, soportando el terror de la noche, porque imagínate, el chico con los ojos vendados y empieza a sentir los ruidos del bosque, un animal que pasa por acá, otro que pasa por allá, un lobo que aúlla, hasta la sensación de pronto que alguien está caminando y puede ser alguien que te haga daño, y ahí estaba el chico luchando con su ansiedad, con su miedo, pero si quería ser adulto tenía que aguantar toda la noche, y recién cuando empezaba a clarear, cuando se daba cuenta por el canto de los pajaritos y por la luz que se podía percibir, recién entonces se podía sacar la venda. Pero ¿saben qué pasaba? Como esto no salía de ahí, era el rito de iniciación que no se podía contar, cuando se sacaba la venda, que era lo primero que veía ese niño. Su papá, sentado en un árbol a cierta distancia, que toda la noche había estado ahí. Nunca lo había dejado ni un momento durante toda la terrible noche que había pasado. Los ojos de su papá permanentemente, el cuidado de su papá permanentemente había estado con él durante la oscura noche. Dios está actuando. ¿Lo crees? Amén. Vamos a cerrar los ojos allí donde estamos y vamos a tener este momento de oración. En un momento de la oración yo voy a hacer silencio para que desde tu corazón, le cuentes a Dios lo que necesitas contarle. Amado Señor, nuestro Papá Celestial, nuestro Padre, santificado sea tu nombre. Señor, tu palabra dice que tú eres santo y sublime, por eso habitas en lo más reservado del universo, pero que nos amas tanto que estás con nosotros, dice tu palabra, Señor, allí en Isaías 57:15, estás con el quebrantado y contrito de espíritu. Señor, tú sabes de nuestras angustias.
Tú sabes de nuestros miedos. Tú sabes de nuestras tormentas y esa sensación de que esta oscuridad no se termina más. Y sentirme con los ojos vendados que no sé qué hacer y hasta a veces los terrores nos agobian. Aún siendo cristianos, viniendo a la iglesia, Señor, ayúdanos a verte por fe, porque tú estás. Señor, porque tú estás mirándonos. Tú estás mirando mi lucha. Y ahora, Señor, en silencio, cada uno desde su corazón, te va a decir, Señor, te vamos a decir lo que necesitamos decirte acerca de esta lucha que estamos pasando. Gracias, Señor, por entender nuestros miedos, nuestra falta de fe, nuestras angustias. Gracias por amarnos de una manera infinita, por estar hasta el último momento, hasta que esclarezca todo esto. Nos entregamos una vez más, especialmente en esta oportunidad, en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.